La mesa intitulada Temas transversales en la educación judicial, en la que participarán el maestro José Raúl Landgrave Fuentes y el doctor Gonzalo Levi Obregón Salinas, a quienes recibimos con un fuerte aplauso. Para conocer más sobre la trayectoria académica de los participantes de esta mesa, los invitamos a visitar el sitio electrónico de este congreso. Modera esta actividad el subdirector de Planeación Educativa de esta escuela judicial, maestro Carlos Arturo Cruz Hernández, a quien damos la bienvenida y cedemos el uso de la palabra. Gracias. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, chicas, chicos, personas en general que nos acompañan el día de hoy. Sobre todo, pues bueno, el agradecimiento a nuestro querido amigo el doctor Gonzalo Levi, que también, como lo comentaba nuestro director general, pues desde casa. Bienvenido también, maestro José Raúl. Es un gusto tenerlo por acá en esta casa de estudios. Fíjense que el tema de hoy que nos ocupa, pues es una cuestión que escuchamos muchas veces plasmados en los textos, la transversalidad, ¿no? Lo vemos plasmado, pero muchas veces no sabemos cómo aterrizarlo, ni en nuestros planes y programas de estudio, y los que nos dedicamos a la docencia, pues mucho menos en el aula. Entonces, para comprender y darles el uso de la voz al doctor Levi, tendríamos que comprender en primer momento qué es la transversalidad. La transversalidad no es más que temas que se tienen que incluir dentro de los planes de estudio y que tienen que ser abordados para llegar a un tema general. Lo pongo de ejemplo, un ejemplo muy rápido. En la escuela judicial tenemos la fortuna de trabajar ya la transversalidad ya hace algunos años, principalmente con esta administración. Y toda persona que aspire un puesto dentro de la carrera judicial, desde un técnico hasta un magistrado, tiene que tomar un módulo en específico. Por mencionar uno, habilidades socioemocionales. Un tema que pues estaba descuidado y que todos aquellos que han tenido el acercamiento a un tribunal, pues sabemos que muchas veces nosotros como compañeros pues estamos de malitas. ¿Por qué? Pues porque ya pasó, porque justamente no sabemos controlar nuestras emociones. Pero también se dan temas de liderazgo, pero también se dan temas de redacción, ortografía, redacción de sentencias. Esos temas transversales que estaban pues muy descuidados. Hace ratito platicábamos ahí en la sala de juntas, que muchas veces los abogados son justamente cuadrados. Es sobre la dogmática y sobre lo que es el derecho y se acabó, ¿no? Entonces, justamente la transversalidad es eso. Ahora, para darle el uso de la voz al doctor Levi, me gustaría también comentar que aquí en nuestra escuela judicial, y que es un tema transversal súper descuidado también, se diseñó la especialidad en administración de tribunales, donde se enseña justamente la gestión, la organización y la dirección de un tribunal. Cosa que pues muchos cuando llegan a los puestos de jueces, cuando son secretarios, no saben cómo incluso manejar al personal. Con esto le cedo el uso de la voz a nuestro querido doctor. Adelante, por favor, y muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Antes que nada, doctor Jaime, muchas gracias por la invitación a su escuela, que me encanta verla, que siempre crece, cada vez crece más. Y bueno, a la doctora Lucy, muchas gracias siempre por abrirme las puertas y tenerme la confianza para estar aquí y considerarme como profesor de esta honorable institución educativa. Bueno, pues déjenme decirles que a pesar de que me han invitado muchas veces, es la primera vez que vengo como Gonzalo Levi, ¿no? Otras veces venía como el Joker o como el Doctor Strange, pero es la primera vez que vengo como Gonzalo Levi. Bueno, pues yo voy a hablarles un poco, no sé si me puedan apoyar con mi presentación, por favor, para tener algo de dónde partir. En lo que me apoyan, vamos a platicar de qué trata esto. Bueno, como ustedes saben, del 2011 para acá no solamente hubo una reforma constitucional en derechos humanos. Muchas gracias. Yo lo veo básicamente, si ustedes analizan el artículo primero constitucional, cuando habla de los derechos humanos, tiene los mismos principios de la ciencia y del conocimiento. Interdependencia, indivisibilidad, progresividad, universalidad. El conocimiento así es, para que sea verdadero, pues tiene que ser así, ¿no? Creo que desde este punto, cuando hablamos de derechos humanos
y de la reforma del artículo 1 constitucional nos abre la pauta para generar una modificación de lo que nosotros veníamos entendiendo como un paradigma constitucional o como un paradigma legislativo, ¿no? El paradigma legislativo, ustedes, voy a tratar para los que no sean abogados, espero hacerlo con éxito, que estamos muy acostumbrados a la aplicación de la norma jurídica. Si no lo dice la ley, nos preocupamos, temblamos, ¿no? Pero ¿por qué no lo dice el legislador? Y sobre todo, peor aún, tenemos dogmas. El dogma, como lo vamos a ver, de la Constitución, que sobre la Constitución o cualquier cosa que diga la Constitución no se puede dudar. Cuando cambiamos de paradigma y de visión, eso es el paradigma legislativo, la aplicación de la ley. Legislativo, ley, ¿no? La aplicación de la ley sobre todas las cosas, aunque la ley sea dura, se tiene que aplicar porque es la ley. Pero aquí hay una parte muy importante de lo que quiero que comencemos a reflexionar y con eso voy a dar inicio. La norma jurídica, dice Hans Albert, que es una tecnología que nos ayuda, evidentemente, pues para implementar causas y consecuencias. Y como ustedes saben, pues esta parte del derecho, lo que nosotros vemos, viene de la tercera ley de Newton. O sea, tenemos una relación más con las ciencias duras de lo que pensaríamos. La ciencia jurídica tiene su base epistemológica en la física. Entonces, de ahí es cuando hay una colisión de un conocimiento como lo que es, apliquemos la ley siempre, y el otro conocimiento que es el paradigma nuevo que el constitucional, es decir, veamos si esto es verdadero. Entonces entramos a un campo científico, entramos a un campo donde la tecnología normativa comienza a ser dudada sobre su contenido y alcance. Entonces nosotros estamos acostumbrados a esta parte de la jerarquía formal. No voy a tardar mucho de ahí, la Constitución por encima de todas las cosas y todo lo demás, ¿no? La situación aquí es que cuando algo lo dice la Constitución, no genera duda desde un punto de vista legislativo, porque lo dice la Constitución. Es un argumento de poder, de báculo también le llaman, ¿no? Entonces, como es un argumento de poder, pues la norma jurídica no puede ser cuestionada desde el punto de vista cuando lo diga la Constitución. Generen sus propias conclusiones. Pues, ¿por qué lo mandan todo a la Constitución? Pues porque no puede ser impugnado, aparentemente. Es lo que les comentaba, el paradigma legislativo, el objeto de estudio es la norma jurídica, la Constitución, objeto de estudio la verdad, pero además el ser humano. Ya no estamos preocupándonos solamente por la norma jurídica, sino también ahora por la verdad, ¿no? Y por la veracidad y por lo que somos nosotros. Como bien comentaba nuestro compañero del panel, tenemos que tomar en cuenta una dimensión que está un poco olvidada, las emociones y la administración de los pensamientos. Y bueno, pues felicidades por esa gran especialidad de verdad que están implementando. Entonces, desde este punto de vista, lo que nosotros hacemos, pues es buscar la esencia de las cosas, entre qué es verdadero y qué es falso, ¿no? Y entonces, hay una parte de Aristóteles que me gusta mucho que lo relaciona con la inteligencia. Y también más adelantito lo vamos a ver con Dewey, otro filósofo, que habla sobre las ideas largas, ¿no? Cuando nosotros tenemos una idea corta, pues solamente tenemos un sustento de una forma de ver las cosas. Pero mientras más unificamos diferentes dimensiones del conocimiento, se vuelve más robusto y además una mayor justificación. Es de ahí de donde viene esta transversalidad, la unificación de las cosas, pero sobre todo, ¿qué cosas vamos a unificar? Pues eso nos ayuda a la ciencia, ¿no? Y bueno, pues aquí la situación o la idea que nosotros tenemos es que vamos a buscar sobre todo una idea que va enfocada a la base del conocimiento. La ciencia, ¿de dónde sale? ¿De dónde emana? ¿Cómo podemos considerar que esto es científico? Ustedes recordarán cuando empezó a realizarse por ahí de 1900, 1905, un poquito más arriba, para situarnos, la idea de lo que era científico y lo que no era científico. Y todo aquello que no tuviera una aplicación en una ciencia robusta era pseudociencia. Y entonces todos estaban preocupados con eso.
Precisamente por eso Hans Kelsen hace esa separación, ¿no? Es imposible no hablar de él, sobre todo cuando tenemos una cultura tan arraigada al positivismo. Y desde ahí entonces hablamos de principios en sí. Ese concepto, me atreví a proponer un concepto, es de su servidor, pero lo voy a tratar de explicar muy sencillo. Copié un poco o tomé lo de Luigi Ferrajoli de su libro de Principia Juris, cuando habla de principios en el derecho y del derecho. Pero creo yo que para poderlo aplicar de una manera más amplia, porque él solamente lo ve desde el punto de vista de la ciencia jurídica, yo no, yo lo veo desde el punto de vista del objeto de estudio o del fenómeno, es decir, del ser. Y para hablar del ser, retomé a Jean-Paul Sartre. Él tiene dos conceptos muy interesantes, en sí y para sí. Es muy sencillo, de hecho lo acabo de entender hace poquito, tampoco crean que ya lo sabía mucho. En sí es sobre el ser. Estamos hablando del derecho, de la ciencia jurídica. Bueno, ¿qué sustenta a la ciencia jurídica? El conocimiento anterior de otras ciencias. Entonces es en sí, o sea, es decir, sobre el ser de lo que es el campo del conocimiento. Y ahí vamos a poner un ejemplo. El principio de proporcionalidad no es propio de la ciencia jurídica. El principio de buena fe de las ciencias tampoco es propio de la ciencia jurídica. El de elegancia, que sea sencillo, ¿no? Que tenga inteligibilidad, que yo tenga las ganas de explicarte, pero tú las ganas de entenderme. Entonces, estos principios en sí son los que sustentan todo un conocimiento, que es precisamente lo que estamos tratando de llegar. Esos son los en sí. Y entonces aquí tenemos que estos conocimientos se comparten entre unas ciencias y otras, porque permea todo el campo del conocimiento. El derecho no se exime de esta aplicación. Evidentemente, también el derecho tiene sus propios principios, que son los principios para sí, que son los que se crean para ello. Por ejemplo, principio de legalidad. Vamos a unificarlos. Principio de impenetrabilidad. Nada puede ocupar, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio en el mismo tiempo. ¿Cómo se traduce en el derecho? Exacta aplicación de la ley. Dos normas jurídicas no pueden tener una misma disposición, disposiciones contrarias sobre un mismo fenómeno. Hay una contradicción, se basa bajo el principio de no contradicción. También se relaciona con el principio lógico al ético. Nada puede ser y no ser al mismo tiempo. Entonces, somos consecuencia de estos principios y de estos conocimientos, ¿no? Es evidente de qué se componen las cosas cuando estamos llegando a estas dudas. Pues es lo que tenemos que buscar, la raíz de dónde sale, y precisamente por ello creo que era importante hacer este planteamiento del en sí y para sí. Para sí es lo que la ciencia después hace para sí, o sea, es decir, para mí como ciencia, yo hago este conocimiento porque me es aplicable. El ejemplo del principio de legalidad, ¿no? Puede ser otro, el de debido proceso, ¿no? Entonces estos se van creando para la ciencia. Y esto genera una complejidad dentro de la aplicación de la norma. Y esta complejidad se establece con lo que estamos nosotros acostumbrados a la Constitución. Se vuelve muy complejo que una norma jurídica diga que es superior cuando su contenido, su compuesto, no lo dice. Y lo vamos a ver ahorita como un ejemplo. Hay una reinterpretación para esta complejidad del artículo 133. La justicia, evidentemente lo que se busca, ya decía Radbruch, no es nuevo, sobre la justicia material, pero ya después viene la idea de poder generar una aplicación sobre el contenido, ¿no? Entonces, el 133 reinterpretado lo que está buscando también es una aplicación de su contenido, no de la forma de la Constitución. Y entonces, con esto, lo que nosotros hacemos es, vamos a observar si hay validez. O sea, algo es válido, pero hay algo muy interesante con este cambio de paradigma. Luigi Ferrajoli lo establece como la verificabilidad fáctica y la verificabilidad jurídica. Es decir, muy sencillo. Oye, ¿el agua está fría? Pues tócala, verifica, comprueba.
Oye, las luces están apagadas o prendidas, a ver, ve allá abajo. Ah, pues verifico, están prendidas, están apagadas. Muy bien, eso hace que sea una validez de forma, como ustedes saben, todas las leyes o todos los procesos tienen que cumplir ciertos requisitos, esa es la forma, la validez formal, y la validez sustancial está relacionada con su contenido. Oye, ¿su contenido es correcto? ¿Su contenido es cierto? Y entonces es ahí donde nosotros tendríamos que observarlo, ¿no? Esta idea de lo que les comentaba en un inicio es que la norma jurídica es una tecnología, es decir, sí nos ayuda porque genera una atemporalidad de lo que va a suceder. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a ayudar a perpetuar los hechos hasta que algo suceda. Sí, pero sigue siendo perfectible. La norma jurídica es solo una disposición, un camino que se puede seguir, pero habría que ver esos parámetros, ¿no? Y entonces lo que busca precisamente esta tecnología es reducir la complejidad, es decir, ¿cómo reduce? Bueno, pues nos podemos identificar mediante un nombre, mi apellido que a su vez era de mi padre y de mi madre, de mis abuelos. Entonces reduce la complejidad, por ejemplo, en este caso, para identificarme quién yo soy. Eso es a lo que se refiere como esa temporal. El apellido de mi abuelo y de mi bisabuelo lo sigo teniendo yo. Ya fue atemporal, ¿no? Mi bisabuela me regaló, me dejó una herencia, me dejó un librito, ¿no? Para mí. Y eso continuó, fue atemporal, ¿no? Rompe el tiempo, la verdad, el tiempo que nosotros estamos acostumbrados. Vamos a empezar a aterrizar y vamos a hacerlo aplicable. Ahorita, desde este punto de vista, vamos a comparar lo que se dan con los salarios o el salario mínimo, ¿no? Y ahí es donde vamos a comenzar a cuestionar. Entiendo que ha existido un incremento, pero desde un punto de vista de la realidad, por ejemplo, tomo en cuenta al Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana de Puebla, comenta que para una familia de 3 y 4 personas, un salario que más o menos pueda alcanzar es de 24,000 pesos. Más o menos, ¿eh? O sea, no tomando en cuenta todavía las vacaciones o la casa, para alcanzar la canasta básica, ¿no? Entonces, eso es lo que dice la norma, validez es lo que dice el paradigma legislativo, la norma, el contenido, es lo que dice la Constitución, pero con el paradigma constitucional, ¿qué pasa si alcanza? Bueno, entonces vamos a hacer un análisis muy específico sobre la educación, el artículo 3. Fíjense bien qué interesante es esto. En negritas, la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica y esta y la media superior serán obligatorias. La educación superior lo será en términos de tal. Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material y social, cultural y para proveer la educación obligatoria de los hijos. ¿Cuál es la educación obligatoria? Ok. Y entonces hace un análisis de la universidad conforme los requisitos que le establezca la universidad, pero la media superior, esa no piden otros más requisitos, esos vamos directos, ¿no? Y entonces vamos a estudiar el 123, está relacionado con que el 33.5% solamente podría adquirir con el salario mínimo pues todo lo que necesita. Solo el 33.5%. Estas son cifras del 2016. Y entonces, esta idea, lo que yo quiero que ustedes observen es que el contenido constitucional, pues evidentemente tiene un mandato de cumplimiento. Y para la Constitución sí le alcanza a todos con el salario mínimo. O sea, con la Constitución, si viviéramos en el mundo de la Constitución, no tendríamos problema económico. Y sobre todo, también hace pensar algo interesante. La educación, que es obligatoria desde el punto de vista de la media superior, pero realizando con la universidad, ¿por qué no todos entran a la universidad? No hay tantas universidades. La cuestión aquí es que, pues el salario mínimo me haría pensar desde el punto de vista de la validez sustancial, que es o para que no estudies, o para que estudies, o qué conclusión podríamos tomar. Y entonces lo que busca precisamente la validez sustancial a la razón de esta participación es que permee un conocimiento científico
desde este punto de vista. Y me voy a permitir añadir a nuestro análisis normativo el Código Iberoamericano de Ética Judicial. Fíjense qué interesante y me encanta esto. Cuando hablamos de desarrollo del derecho, estamos hablando de derecho con mayúscula, la ciencia jurídica. Entonces, la aplicación desde un punto de vista del juzgador debe de ser para el desarrollo del derecho científico, no normativo. Entonces, desde esta idea parte el punto de que pueden ser retomados principios de otras ciencias y decodificarlos a la ciencia jurídica, como se ha hecho desde su inicio. Por lo tanto, pues lo que nosotros o lo que su servidor quiere establecer es parámetros objetivos de aplicación científica, o sea, es decir, no solo generar un método científico, sino también el pensamiento científico que nos lleva a la cientificidad, que es corresponder. Esto tiene un contenido, a ver, lo observo, el vaso, ¿de qué color es? Ah, entonces este va de este lado, lo comienzo a reclasificar, lo tomo en cuenta de manera diferente. Ese es el punto de lo que quiero llegar. Parecería que es incuestionable la norma o las decisiones son incuestionables, pero no se nos olvide que desde el punto de vista objetivo existe la aplicación científica. Ya para tratar de aterrizarlo también en el campo del derecho, hubo una modificación en el principio de legalidad, porque ahora lo que busca la sustancia en este principio es que corresponda a la realidad con lo que dice la norma, pero también con lo que sucede en las sentencias y lo que sucede en nuestra vida cotidiana. Y es buscar este planteamiento para arribar a la esencia de las cosas. Desde este punto, lo que nosotros vemos es que si seguimos pensando con la idea de que la Constitución genera esta validez formal o jerarquía formal por solo serlo, pues evidentemente cuando abrimos las puertas a la globalización jurídica o la aplicación de cortes internacionales, pues estamos observando que la norma mexicana puede generar un desapego a la protección de los derechos, pero también ser cuestionada desde el punto de vista científico. Pues para mí es todo. Muchísimas gracias por escucharme. Insisto, gracias al director, a las autoridades por las atenciones que siempre me han dado y espero sea de utilidad esta plática. Muchas gracias. Sí, listo. Pues muchas gracias, doctor. Excelente intervención. Me quedo con dos ideas principales. Creo que esta cuestión de los principios, retomar principios de otras disciplinas y aplicarlos al derecho, es un tema que justamente nos lleva a pensar o a repensar la transversalidad como tal, ¿no? Y pues esta parte de el conocimiento compartido, porque pues el derecho pues es una ciencia, todos lo sabemos, pero se apoya de otras ciencias, ¿no? Y muchas veces nos vamos, retomo la idea inicial, a solamente la cuestión dogmática. Entonces, esos serían los puntos que su servidor estaría tomando para darle el uso de la voz a nuestro otro panelista, el maestro José Raúl Langrave. Adelante, por favor. Gracias, gracias. ¿Sí se escucha? Ah, perfecto. Bueno, muy interesante. Voy a empezar retomando una idea que planteabas, que el derecho, bueno, primero voy a empezar agradeciendo por la invitación. Muchas gracias por invitarme y por estar aquí. Esperamos divertirnos en este panel, seguirnos divirtiendo. Me parecía muy interesante el planteamiento que hacías, que el derecho es una derivación de otras ciencias. Y eso tiene que ver justamente con el planteamiento que yo quiero proponerles, que creo que un problema que tiene la educación jurídica en México, y que creo que, y por eso me llama tanto la atención el nombre del panel, es que creo que los abogados nos enseñan demasiado derecho y muy poco de otras cosas, ¿no? Y entonces, cuando comentas que el derecho es una derivación de otras ciencias, estoy de acuerdo, pero ¿cuál es el problema que yo estimo? Que lo tratamos como si fuera una ciencia con reglas independientes, ¿no? Y que no tiene nada que ver con lo demás. De hecho, eso lo podemos ver en los días, todos los días quienes sean abogados o abogadas. Al poco tiempo que uno empieza a estudiar la carrera, te dicen, ya hablas como abogado, ¿no? Lo que quiere decir que empieza a haber una desvinculación
entre ser abogado y ser cualquier otra cosa, ¿no? Y en meses pasados hubo unos foros que organizó la Suprema Corte de Justicia, que era para hablar sobre el futuro de la Procuración de Justicia, de Derecho y Seguridad, ¿no? Entonces fueron foros que se hicieron en toda la República y hubo conclusiones muy interesantes que me gustaría compartirles, ¿no? La más importante, me parece, es que cuando le preguntaban a toda la gente, no solamente eran abogados quienes iban a esos foros, había abogados, había policías, había usuarios del sistema de justicia. Una de las conclusiones principales era la desvinculación completa entre el derecho y la realidad. Que además yo también en mi vida profesional me he ido dando cuenta de eso. La gente no suele tomar decisiones basadas en el derecho. Todos tomamos decisiones por otro motivo, ¿no? En un negocio, pues tomas decisiones en función de la ganancia que te va a dejar, ¿no? A lo mejor en el ámbito político las tomas en función del beneficio político que va a dejar esa decisión o de los beneficios de política pública. Y entonces el derecho solamente se vuelve un elemento más para tomar esa decisión, pero nunca va a ser suficiente, o por lo menos yo nunca he visto, que el derecho sea un elemento para tomar una decisión o para desaconsejar una decisión, ¿no? Salvo, supongo, temas penales muy graves, ¿no? Oye, ¿por qué no lo mandas matar? No, no está bien mandar a matar a alguien, ¿no? Pero ya son temas como muy puntuales y muy extremos, ¿no? En general te van a decir, pues trata de darle la vuelta, cómo podemos quitarnos esta decisión de la autoridad que nos está preocupando. En fin, creo que la práctica de la vida diaria va un poco alejada del tema de derecho y eso me parece que es muy preocupante o que nos tendría que abrir, parar a todas las antenitas, ¿no? De decir qué estamos haciendo mal, que lo que nosotros hacemos, pues en realidad no le importa a nadie, ¿no? Y yo creo que mucho tiene que ver con que a los abogados nos enseñan solamente derecho. Por eso es esencial, cuando hablamos de transversalidad para la educación judicial, creo que también es transversalidad para la educación de los abogados en general, ¿no? Y que tendríamos que saber como abogados, y especialmente quienes se desempeñan en la función de administración de justicia, que nuestro saber no se puede limitar a saber derecho. Tenemos que saber otras cosas. Por ejemplo, ahora comentabas sobre la especialidad de administración de justicia, que me parece que es esencial, ¿no? Porque en todos los trabajos, pensemos en una empresa, ¿no? Una persona entra desde que sale de la carrera, entra al área de ventas, ¿no? Y entonces resulta que es muy bueno vendiendo, es la primera característica por la cual a uno lo asciende en los trabajos, y ascienden de nivel. Y entonces ahora ya es coordinador de ventas. Sorpresa, ya no solamente vende, ahora también administra gente que vende. Y esa es una habilidad nueva, ¿no? Que trasciende a lo que uno sabía originalmente. Lo sigue haciendo muy bien, su unidad de ventas crece, se vuelve la mejor unidad y lo hacen vicepresidente de la compañía. Qué bonita historia. Pues resulta que ya no se dedica a vender, o sea, lo que sabía hacer ya no lo tiene que hacer. Ahora se dedica a hacer una cosa diferente, a administrar una empresa. Sin embargo, por la naturaleza de la empresa, se va capacitando, si no formalmente, sí prácticamente durante todo ese tiempo. Y eventualmente llega a ser el director general de la empresa y ya no hacía nada de lo que hace antes y solamente se dedica a dirigir gente. En la práctica judicial yo creo que pasa algo más o menos parecido, con más o menos niveles de éxito, porque creo que el salto es muy repentino. Uno empieza como oficial judicial, ¿no? Y entonces, ¿cómo sube a secretario? Pues porque eres buen abogado, ¿no? Y entonces, como eres buen abogado, subes a secretario y ya tienes a unas personas que te responden. Y si tienes cierta inteligencia emocional, la sabes manejar. A un par de personas, ¿no? Por lo general, así es en el Poder Judicial Federal. No sé cuántos oficiales hay en el Poder Judicial del Estado de México. No, pues somos un par de personas. Entonces uno es buen secretario, es buen abogado y al día siguiente queda como juez, ¿no? Pues yo, sorpresa, entonces ya no tiene a 2 personas a su cargo. Tiene que dirigir una unidad de 50 personas y tiene que seguir tomando decisiones como juzgador y nunca estuvo capacitado para eso, ¿no? Por eso yo he escuchado muchas experiencias en el Poder Judicial Federal, no aquí, de unos tratos brutales, ¿no? En los juzgados donde encierran el juez, pues que nunca tuvo capacitación, porque en cierto modo también es una víctima del sistema, ¿no? Nunca tuvo capacitación, siente que el trabajo no sale. ¿Qué hago?
los encierro. Entonces yo me voy a comer, los voy a encerrar aquí, regreso en 3 horas, ¿no? Y al rato que venga, pues espero que hayan acabado la chamba, ¿no? Y yo creo que ese es un problema grave que impacta, ¿no?, a la administración de justicia en su conjunto, porque sí podrá ser muy buen juez y posiblemente la gente que esté, bueno, muy buen abogado, y posiblemente la gente que esté ahí sean muy buenos abogados, pero eso no garantiza un buen servicio de impartición de justicia. Y yo creo que esa es la clave, ¿no? Tener en mente que al final el servicio de impartición de justicia es un servicio público, ¿no? Que la gente cuando vamos a tribunales, más allá de los litigantes, ¿no?, que somos unos parásitos del sistema, o sea, la gente que tiene que ir a tribunales está buscando obtener justicia para un problema que tiene, ¿no? No está buscando obtener un papel, está buscando que se le resuelva un problema. Y yo creo que una mejor forma de resolver ese problema es teniendo un conocimiento más amplio del contexto que rodea ese problema y no solamente del tema estrictamente jurídico, ¿no? Y por ejemplo, ahorita lo ponías muy interesante el tema del salario mínimo. Yo creo que bajo ningún estándar razonable, uno podía pensar que el salario mínimo que existía antes era un salario que cumplía con los requisitos constitucionales, ¿no? Porque estaba con 70 pesos no podía vivir una familia de 5 personas ni de broma, ¿no? De hecho, está por abajo de la línea de pobreza extrema de las Naciones Unidas, que es de $1. Y sin embargo, es una norma y es un monto que pasó el control judicial y nunca se declaró inconstitucional. ¿Por qué pasa eso? Yo creo que por lo que comentabas al principio sobre la excesiva reverencia que hemos tenido con las normas, ¿no? Y el análisis de las normas desprovisto o realizado sin considerar un análisis de contexto más amplio, ¿no? Es decir, oye, pues estos 70 pesos los habrá puesto la Comisión de Salarios Mínimos, pero pues la verdad es que no me alcanza ni para una hamburguesa del McDonald's, ¿no? Ya no digas para 5, si tengo una familia de 5 personas. Y yo creo que por eso es bien importante empezar a pensar en qué otros saberes necesitamos aprender como abogados, más allá de lo estrictamente jurídico, para desempeñar nuestro trabajo bien, ¿no? Para podernos acercar otra vez a la realidad con la gente, para que la gente no te diga, ay, voy a ver al abogado, qué flojera, para que incluso los propios abogados, cuando hablas con otros abogados, no entiendes qué están diciendo, ¿no? A lo mejor yo soy muy mal abogado, pero sí me llega a pasar, ¿no? Que digo, ¿de qué están hablando, no? Pues vamos a lo práctico, o sea, vamos a cómo esto impacta a nuestro caso, cómo impacta, digamos, al cliente en lo general. ¿Y cuáles podrían ser esos saberes? Ahora comentabas uno muy importante, ¿no? Manejo de las emociones. Esencial, ¿no? Sea un abogado en el trabajo que desempeñes, seas juez, funcionario público, litigante, tienes que saber manejar tus emociones, tienes que poder entender a la otra persona, no desde un punto de vista solamente racional, sino también emocional, ¿no? Porque muchas veces el cliente, en mi caso que soy litigante, ¿no? O el justiciable, está viviendo un drama. Y lo que está esperando no solamente es un confort jurídico, sino un confort emocional. Y eso se lo tienes que explicar y eso te va a hacer mucho mejor funcionario público o mucho mejor litigante o mucho mejor lo que sea, ¿no? Obviamente mucho mejor juez. Temas de cultura, ¿no? Ahora con todos los temas de redes sociales, cómo se ha ampliado el acceso a los medios de difusión, cómo poder distinguir entre noticias falsas y verdaderas, ¿no? ¿Cómo voy a saber qué va a normar mi criterio? Porque aunque digamos que solamente lo norma lo estrictamente jurídico, todos estamos inmersos en una sociedad. Entonces, ¿cómo voy a saber para decidir qué noticias les hago caso, a cuáles noticias no les hago caso? ¿Qué va a pasar si mañana me sale un periodicazo en mi contra? ¿Cómo voy a reaccionar, no? Manejo de las emociones, administración del personal, desde luego, liderazgo en el propio juzgado. Quien asume un papel de juez tiene que asumir que se vuelve líder de un equipo de 20, 30 personas a quienes hay que administrar, dirigir, motivar, consolar en los malos momentos, ¿no? Y no solamente estarlos castigando. Yo tenía un jefe, no voy a decir su nombre, obviamente, pero que tenía una práctica muy extraña, que cuando alguien le pasaba un proyecto con el que no estaba de acuerdo, nos hablaba a todos a su privado, regañaba a la persona en público y después nos regañaba a todos los demás, aunque no hubiéramos tenido nada que hacer. Y yo creo que es de los mejores abogados que conozco, ¿eh? Es un súper, es muy buen abogado, ¿no?
Y sin embargo, saber este tipo de cositas seguramente le hubiera ayudado mucho a él a ser un mejor líder del equipo y en consecuencia que el equipo se desempeñara mejor y en consecuencia que el juzgado, que las personas recibieran un mejor servicio de administración de justicia y toda la gente estuviera más contenta, ¿no? Yo también creo que es muy importante, más allá del tema de administración de tribunales, muy importante conocer temas administrativos en general. Yo creo que todos deberíamos saber cómo funciona la contabilidad, por ejemplo, ¿no? O sea, no ser contadores, pero tenemos que saber cómo funciona la contabilidad, cómo nuestra decisión como jueces impacta a la empresa o a la persona a la que nos estamos pronunciando, cómo le afecta su bolsa, cómo le afecta sus estados financieros y eventualmente sus decisiones que habrá de tomar. Y con esto va a acabar, me parece que es un caso donde el derecho se aleja de la realidad, además del salario mínimo, estos criterios de usura, ¿no? Que ya han dicho que la usura es inconstitucional y entonces toman una referencia, la Corte toma una referencia de un índice del Banco de México que es como costo ponderado del capital. Dices, a ver, si tu tarjeta de crédito te cobra más del 18% al año, es usura y y entonces esa tasa de interés es inconstitucional y tiene que bajar el 18%. Lo cual nos puede hacer mucho sentido como abogados, pero... Ya me pasé. No. Lo cual nos puede hacer mucho sentido como abogados, pero cuando uno sale del mundo de los abogados y va al mundo de las finanzas, no hace ningún sentido, porque la tasa de interés no se fija en función de un índice, se fija en función del riesgo que lleva para la persona que presta, ¿no? Y de la función del riesgo que representa la persona a la que se le prestó. Y entonces de pronto la Corte sale y dice, no, esas tasas de interés no se valen en México. Y nada más porque no hay efectos generales, pero eso lo que tendría que provocar sería una contracción del mercado de crédito, porque yo no puedo prestar esa tasa, porque yo no sé si me va a pagar. Y entonces, ¿qué pasa? Que por una decisión judicial que se toma fuera de la lógica económica del mundo y mercantil, si esa decisión tuviera efectos generales, se tendría que contraer el mercado de crédito y provocar una recesión económica brutal, porque mataría ese crédito para todas las personas, salvo el crédito hipotecario. Entonces, y estoy hablando de la Corte, ¿no? Por eso yo creo que es tan importante como abogados y abogadas y como jueces y juezas, saber que hay un mundo de saberes más allá del que estamos, que tenemos que saber, que tenemos que conocer. Y si no ser especialistas en finanzas, por lo menos saber que la decisión que yo tome sobre las tasas de interés, a alguien le va a impactar, ¿no? Y saber cómo le está impactando y tratar de tener las herramientas o algunos puntos de referencia para poder comprender mejor el alcance de nuestra decisión. Y eso es lo que yo tendría que decir. Muchas gracias por su atención a todos. Muchas gracias, maestro José Raúl. Pues sí, justamente me voy a permitir, creo que hacer un resumen muy ejecutivo de su intervención, sobre todo cuando estamos hablando de cómo resolver problemas contextuales, que es lo que debe saber el abogado. Por allí el planteamiento de pensador Edgar Morán, que es el teórico del pensamiento complejo, nos habla de un resumen muy concreto. El análisis del todo a través de las partes y de las partes a través del todo. Entonces, ¿cómo vamos a formar al abogado a través de esas partes? Considero que es sumamente importante todos estos ejes transversales. Usted hablaba de contabilidad, de economía, mencionaba el tema nuevamente de las emociones, liderazgo, administración del tiempo. Y con ello quiero recalcar la importancia, pues justamente voy a ver si no por allí digo una cosa que no, pero humanizar el derecho. Esa humanización del derecho que es, aparte es uno de nuestros ejes transversales en la Escuela Judicial, debo de presumirlo, es hacia dónde vamos, porque sí puedo ser el mejor jurista, pero me hace falta a lo mejor inteligencia emocional, a lo mejor soy un pelado, a lo mejor soy, no sé. Entonces, justamente creo que ese es uno de los retos más importantes que guarda la educación judicial, pero no solamente la educación judicial, sino la educación que va enfocada hacia todos los compañeros y compañeras que están estudiando esta carrera, esta ciencia, y es un reto no minúsculo. No es un reto no minúsculo porque, sobre todo, tendríamos que saber cómo aterrizarlo ya en las aulas.
porque su servidor que se dedica al diseño de los planes y programas de esta institución, pues trata de adoptarlo y de adaptarlo en el papel, pero qué pasa en el aula y sobre todo qué está pasando con las y los participantes que toman estos cursos. Muchas gracias, eso sería. ¿Sí? Adelante, por favor. Perdón, lo decías, es un reto no minúsculo, pero es esencial, ¿no? Y creo que parte de la soberbia que hemos tenido los abogados, como gremio, ¿no? O como especie, más especie que gremio, para entender nuestro oficio y nuestro papel en el mundo, ¿no? Porque nosotros, cuando hacemos un plan de estudio en la carrera, ¿no? A ver, ¿qué será mejor? ¿Que aprenda economía o un semestre más de derecho agrario? Derecho agrario, obviamente, ¿no? Es más importante. Y esto deja primero, eso refleja la soberbia de lo que creemos que vale lo que sabemos, ¿no? Pero además a los estudiantes, a los futuros y futuras abogadas, pues los deja un poco cojos en el mundo al que van, ¿no? Porque es un mundo muy complejo en donde nada se resuelve solamente con el derecho. Si yo con mi esposa me peleo, pues no hay forma de que yo le recite un artículo del Código Civil para que se contente, ¿no? O sea, le tengo que llevar flores, ¿no? O tengo que hacer otra cosa, pero créanme que con el derecho no se resuelve con todo y que el matrimonio es una institución que está regida por el derecho, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi punto. Sí, muchas gracias. Hay algo sobre todo que veo muchos jóvenes, ¿no? Jóvenes de aquí para allá y todos lados, ¿no? Este, fíjense que vamos a tratar de poner un ejemplo, voy a tratar de poner un ejemplo con lo que están platicando mis compañeros. Eh, las redes sociales. Las redes sociales, pues evidentemente es una tecnología, así como el derecho tiene su tecnología que es la norma, las redes sociales es una tecnología precisamente de la cibernética. Pero hay algo muy importante que quiero que ustedes observen. Las tecnologías chocan. La norma choca con la cibernética, con las redes sociales y les voy a explicar por qué. Cuando ustedes se meten a internet y, por ejemplo, buscan en Facebook o algo, un concepto, un tópico, les va a salir algo y eso siempre va a quedar ahí. Eso evidentemente se llama el derecho humano al olvido, ¿no? Por ejemplo, si mi mamá sube las fotos de cuando yo tenía 3 años, bueno, 1 año y me cambiaba el pañal, pues es evidente que siempre va a estar ahí, ¿no? Entonces, esta parte de colisión, también como es transversal, es evidente que necesitaríamos modular los conocimientos, ¿no? Como pues, ser algo proporcional. Porque también viene otra parte, además de que no tiene olvido las redes sociales, entra una idea muy importante que también comentaba mi compañero, que son las emociones. Hay un derecho humano como tecnología que se llama derecho humano a las emociones. Lo que busca precisamente es identificar todo aquello que me puede generar un malestar, pero también busca identificar lo que yo hago desde el punto de vista de la otredad, o sea, del otro, pero ¿qué voy a permitir, con base en este derecho humano a las emociones, qué voy a permitir que entre en mi mente y qué no voy a permitir? Entonces es ahí donde realizamos esta aplicación tecnológica de las maneras de resolver los conflictos. Por ejemplo, no hay manera de que si estamos pensando en algo negativo, nos empecemos a sentir bien. De verdad, no hay manera. No hay forma. Sin embargo, si ustedes comienzan a pensar algo positivo, pues esa parte interna de lo que no nos enseñan, por lo menos en la generación de su servidor, no nos enseñaron a la gestión de las emociones. Y es muy importante, sobre todo por la parte del sistema educativo. Parecería que le interesa más que conozcamos el exterior que nuestro interior. Entonces, esta idea del derecho humano a las emociones, pues parte de investigaciones de psicología, psiquiatría, antropología, sociología, historia, en donde entendemos cómo generamos un funcionamiento
por ser diferentes, pero también colisiona con la cibernética porque nos expone a un mundo, a una sociedad global, donde todos sabemos qué está sucediendo en cuestión de segundos. Aunque esté pasando, estamos ahí virtualmente. Con esta gran información, Augusto Cury le determinó el problema del pensamiento acelerado. ¿Cómo quiero yo hacer efectivo? Porque viene esta parte de la que comentamos, ¿cómo hacemos efectivo ya este conocimiento del que su servidor se atreve a tratar de explicar? ¿Cómo hacemos efectivo las emociones? Ese derecho humano, bueno, hay una parte de un derecho humano que no puede ser transgredido si solo si yo lo permito. Es la conciencia. Si yo permito que esa persona que está comportándose de una forma o me pone algo en internet y me afecta, pues es una parte que yo decido. Pero también es una parte que jamás se va a ir, porque el internet tiene su propia memoria. Entonces, ¿qué quiero llegar con esto? Ser empáticos de lo que publicamos de nosotros mismos, porque seguramente cuando pasemos nuestra vida ya no seremos esas personas de la imagen que publicamos y de qué publicamos de nuestros amigos o de nuestra familia. Es como creo yo que se podría hacer aplicable el conocimiento que trato de explicarme por el hecho de aterrizarlo en tecnologías, ¿no? El derecho humano, la emoción, una tecnología que me sirva a, como dice Augusto Cury, administrar mis pensamientos, pero también mis emociones. ¿Qué quiero pensar? Porque la mente lo que hace solamente es proponer pensamientos, pero tener la decisión de lo que yo quiero pensar. ¿Qué quiere decir con esto en la aplicación de ello? Bueno, pues hay un dato muy importante. A todos los juzgadores los evalúan muchísimo. Hasta el día de hoy para atrás estarán evaluados muchísimo por lo que conocemos. Pero hay una parte importante y reflexionemos. Incluso como profesionistas, nos evalúan de nuestra inteligencia emocional para poder ser jueces. Pero si no lo pasas, no puedes ser juez. En Querétaro sí, si no pasas el examen psicológico, no puedes ser juez. O sea, está en un requisito en la ley orgánica. Ok. Ajá. Es que esa es una situación muy interesante, porque los pensamientos o los comportamientos o las conductas también podrían ser transitorias. En ese momento, yo solamente ya para culminar muy rápido, pero no, ante la provocación de mis compañeros no podía dejar de establecerlo, de sus temas. Seguí un tiempo un caso de un norteamericano que asesinó a policías en Estados Unidos. Y también otro de un mexicano, similar, pero estaban para la pena de muerte. Tardaron muchos años en resolver sobre la validez de la sentencia. Y cuando entrevistan a la persona de Estados Unidos, a mexicano también, porque había una argumentación sobre todo de aplicación normativa, etcétera, pero en el caso de Estados Unidos era muy concreto. Y lo entrevistan, él en la cárcel se vuelve cristiano, adopta una religión y de pronto llegan y le entrevistan y le dicen, oye, ¿tú qué opinas después de casi ya de 12 años y todavía no sale tu resolución y te quieren juzgar en este momento? Y él lo que dice, me llama mucho la atención, es que la persona que cometió el ilícito ya no es la misma que se encuentra aquí. Es algo, entiendo yo la complejidad de la norma y sobre todo su aplicación desde un punto de vista penal, o trato de entenderla, pero esa parte de las emociones o esa parte del pensamiento, de la conducta, puede ser que yo a lo mejor en ese momento me separe de mi familia por cualquier razón, pues no voy a estar bien, porque a lo mejor es para el requisito, pero para la continuidad
porque puedes tener 3 años, 4 años, 5 años, y de verdad, pues los jueces ven nuestros problemas, ponemos en sus manos nuestros derechos, nuestras obligaciones, y para tratar de aterrizarlo, por mucha inteligencia emocional que tú puedas tener, capacidad, pues evidentemente siempre hay algo que te permite o que te continúa en el pensamiento, ¿no? Entonces, esta parte de humanizar va relacionada, ya para terminar, con el paradigma constitucional, ver al hombre, al ser humano como es, y aterrizar sobre la aplicación de las tecnologías que son, en el caso del derecho, como derechos humanos, cualquier figura o norma jurídica, o bien las tecnologías de las que hablamos de la información, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso era de mi parte lo que quería platicar. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor. No sé si tenemos todavía algunos minutitos. No sé si por parte del público existe algunas preguntas para nuestros panelistas. Adelante, por favor. Más que pregunta es para un comentario acerca de las funciones que hacemos las escuelas judiciales y los poderes judiciales. Como lo hace el Estado de México, nosotros capacitamos a las personas juzgadoras y a todo el personal en lo que le llaman las habilidades blandas. Mucho de eso es lo que acabas de comentar, manejo del estrés, manejo de equipos. Cuando tienen carrera judicial y aspiran a ser jueces, cuando tienen este examen, hablo del Poder Judicial del Estado de Querétaro, desconozco si todos los poderes judiciales tienen ese tipo de etapas, hacen el examen psicológico. ¿Por qué? Porque buscas el mejor perfil, alguien que va a poder actuar en un momento de crisis, que es resiliente. Eso es lo que buscan en un examen. Puede ser que tengas pues muchos perfiles, pero si eres una persona agresiva o que no sabe trabajar en equipo, al final vas a tener un problema o vas a tener un juez que te va a causar problemas. Entonces, solo quería comentar esto. Muchas gracias. Adelante, por favor. Gracias, buenas tardes. Pues yo también nada más abonándole un poquito a lo que ustedes como ponentes nos compartieron el día de hoy y también abonándole un poquito a lo que mi colega Michelle de Querétaro comenta. Yo pienso que sí es importante ir viendo la evolución de la sociedad de una forma integral. Lo dijeron muy bien en la cuestión de la separación del derecho, pero creo que sí, en cualquier ámbito ahorita estamos en el ámbito jurisdiccional o judicial y jurídico, pero sí es importante ver a la evolución de la sociedad de una forma integral. Y en el tema en concreto de las personas juzgadoras en los poderes judiciales del país, pues por supuesto que el gran reto en esta visión integral de la evolución de la sociedad, pues implica no solamente tener el conocimiento técnico, jurídico y jurisdiccional, sino también personal y contextual. Es decir, aquí tendríamos que hablar también ya de temas antropológicos, filosóficos, sociológicos, para poder tener todo un contexto y que la resolución que tengan pueda ser cada vez de más beneficio para la sociedad. Y en ese sentido, pues la capacitación es muy importante porque no solamente estamos hablando de la persona juzgadora, estamos hablando desde quien recibe la promoción. Por ejemplo, nosotros comentamos mucho en Guanajuato que pues la sociedad desafortunadamente no llega al Poder Judicial con gusto. Generalmente todos llegan porque tienen algo que resolver. Y algo que resolver ya implica per se una carga emocional, psicológica, ¿no? Entonces, sí es importante desde nuestros compañeros que amablemente trabajan y reciben las promociones, que están en las mesas, que son el primer contacto con el justiciable, sí es importante que desde ahí podamos tener esto. Y ya no nos vayamos a la complejidad de la audiencia en los juicios orales, familiares o penales, sobre todo los familiares, ¿no? Entonces, sí, hoy ese justamente es el gran reto de las escuelas judiciales en el país. No solamente tener el filtro de inicio, sino estar de manera continua, estar capacitando en estas habilidades personales, sociales, antropológicas, filosóficas, además de jurídicas y jurisdiccionales.
porque sí es importante la contención de emociones, es importante la gestión de la salud mental y emocional, es muy importante el entendimiento empático hacia los problemas sociales que actualmente estamos viviendo y sobre todo todos los retos que tenemos hoy en día con los asuntos de la violencia. Entonces eso es lo que yo respetuosamente me permitía compartir, nada más para ahondar un poquito más en la mesa del día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Por allá arriba hay una pregunta. Gracias. Sí, me queda claro que sirve como referente el tema de la solución a la atención de un conflicto mediante estas nuevas técnicas, ¿no? De poder identificar la emoción. Pero mi pregunta es, ¿cómo vas al punto medular con lo que ya está? Una capacitación en temas de emociones no se da en 3, 4 capacitaciones. Es un proceso que va más allá con el proceso neuronal y sobre todo con la construcción que ya traemos. Entonces, estas nuevas técnicas, mi pregunta es, ¿cómo se va a detallar y no nada más ir a cumplir con un producto final de la atención, sino cómo parte de realmente un cambio, de no un cambio, sino de una transformación al propio objetivo, con la parte de dar la atención en primer contacto? O sea, todas esas técnicas sí, pero entonces, ¿cómo llegas realmente a esa atención si no está establecido realmente como, si quieren verlo como un temario, ¿no? Entonces va enfocada mi pregunta a eso. Sí. Me voy a permitir tratar de, mediante un comercial, tratar de responder. Publiqué un artículo en la revista Dignitas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de la cual dirijo, y están todos invitados para sus aportaciones, sobre el derecho humano a la conciencia. Retomo un concepto de un librito que es Desobediencia Civil, le digo porque está chiquito, pero no quiere decir que cualitativamente sea poquito, ¿no? De Trudeau. Él habla sobre una parte muy importante con el planteamiento de lo que yo considero, y después voy a hablar un poco de los estoicos. Creo yo que ahí podríamos aterrizar y apuntalar, ¿no? Marco Aurelio, ahorita lo aterrizo. Él habla y se opone en el libro, él se opone, sobre todo me gustó mucho porque él es abogado y se opone a el pago de contribución, porque la contribución, y es donde me gustó más, estaba enfocada a reforzar el ejército estadounidense para invadir a México. Y entonces él dice, no, yo no voy a dar mi dinero por ese objeto, por ese objetivo, no lo voy a hacer. Llega y evidentemente lo apresan, sus vecinos van y pagan pues, los impuestos y también para que salga, y dice, no, yo me quedo aquí, porque quiero demostrar que el único derecho que no me puede quitar el Estado es mi conciencia. Es el único. Me puede quitar la libertad, pero la conciencia no. Cuando pasó lo de la pandemia, en el artículo 29 se establece el derecho humano a la conciencia. Es un derecho que no puede ser suspendido, como la garantía judicial, como la familia, etc. ¿A qué voy con esto? Evidentemente, durante el paso de nuestros años, lo bueno es que todos son jóvenes, lo aplico solo conmigo, vamos perdiendo algo que se llama la elasticidad cerebral, que es la opción o la oportunidad para adaptarnos a ciertos aspectos, ¿no? Lo quiero aterrizar sobre todo con la parte de la concentración, y es algo que quiero poner en práctica y que lo hemos estado manejando dentro de lo que yo hago, dentro de las capacitaciones que doy sobre los derechos humanos, y es un dato nada más para tratar de darle más aplicación. Dentro del Estado de México somos una entidad federativa que tiene altos índices de suicidio. Y el INE ha establecido que en Cuautitlán Izcalli somos el primer municipio a nivel nacional que tiene ese problema. Yo soy defensor de derechos humanos de ese municipio y he tratado de aterrizarlo mediante
una aplicación de la conciencia que dice Turo. Algo muy práctico que yo creo que todos podríamos irnos con esto de tarea, la concentración. ¿Qué es la concentración primero, no? La concentración, podríamos decir, pienso y estoy en eso, en eso, en eso. No, la concentración también tiene que ver con otra parte del cerebro que se relaciona no solo con la razón, sino con las emociones. Dice Augusto Curi que la razón, el pensamiento, tarda en hacerse emoción 20 segundos. Nosotros tenemos 20 segundos para cambiar el pensamiento. Si logramos, estamos pensando, por ejemplo, me veo fatal, 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 y pasan los 20 segundos, pues me voy a sentir fatal. ¿Qué es concentración entonces? Pensar y sentir. Unificar, tratar de unificar, no es algo sencillo, pero recuerden que dicen los estoicos, los avances se obtienen con disciplina y el paso del tiempo y práctica. O sea, no el dominio, como bien dice Aristóteles, y ahí tendríamos un choque con Foucault tal vez, de la dominación, pues es dominarte. El problema es dominarte tú, porque eso te vuelve muy poderoso. Dominar a los demás te vuelve fuerte, pero volverte poderoso es dominarte a ti. Desde este punto de vista de las emociones, tenemos que el pensamiento va relacionado con la unificación de la ambivalencia de las emociones. ¿Qué quiero sentir? ¿Qué quiero pensar? ¿Y qué quiero sentir? Si yo decido qué quiero pensar y qué quiero sentir, estoy concentrado. Sobre todo se los digo a los jóvenes, y que lamentablemente de los 15 a los 29 años es la edad que más se suicida. Entonces, esta idea de aterrizarlo es precisamente con el afán de qué es la concentración, pensar y sentir. Yo decido, como dice Turo, yo decido qué quiero en mi conciencia y yo decido qué quiero pensar y yo decido qué quiero vivir. Por último, Rorty establece que las percepciones, lo más probable es que estemos equivocados y que deberíamos de adaptarnos en esas percepciones y entender y aceptar que lo que estamos viendo posiblemente es mentira. Muchas gracias, espero haber sido abonado a algo por lo menos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Desafortunadamente, por cuestiones de tiempo, ya no va a haber espacio para más preguntas. Sin embargo, pues no me queda más que agradecerle, doctor Gonzalo Levi, maestro José Raúl, sus aportaciones y muchas gracias por estar en esta escuela judicial. Agradecemos la brillante participación de los integrantes de esta mesa. A continuación, el maestro Carlos Arturo Cruz Hernández hace entrega de un merecido reconocimiento al maestro José Raúl Landgrave Fuentes. Asimismo, al doctor Gonzalo Levi Obregón Salinas.